Estamos despidiendo este 2025 que fue glorioso, ¿verdad? ¿Cuántos pueden reconocer que fue glorioso el 2025, sí? Dale un aplauso al Señor si así fue. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, Dios nos ama, ¿verdad? Y Dios nos ha mostrado su mano de misericordia, de favor sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Y muy bien, yo quiero esta mañana tomar una meditación, ¿verdad?, acerca de nuestra gratitud. Qué importante es tener un corazón agradecido. Qué importante es cerrar el año bien. Qué importante es decirle a Dios, Señor, gracias. Reconocer en nuestra vida, reconocer en la vida de nuestros hijos, de la familia, de la iglesia, cuán bueno ha sido Dios. Es muy importante, es parte de la cultura del reino de Dios, es parte de lo que tú y yo debemos de practicar constantemente, no solamente en la reunión de fin de año, sino diario, ¿verdad? Porque sus misericordias son renovadas, ¿cuándo? Cada mañana, ¿verdad? Diario, exactamente. Entonces, diario debemos de tener una actitud de gratitud, de amor, de agradecer a Dios porque ha sido fiel, ha sido bueno. Y esta mañana yo quiero hablar de este tema porque Dios ha sido muy bueno con la iglesia, ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. No podemos decir que no podemos cerrar nuestro corazón, no podemos celebrar, adorar a Dios, que no podíamos parar hace un momento, porque Él es fiel, porque nos ha dado tanto y a veces ni lo merecemos, ¿verdad? Pero Dios es fiel. Y lo merecemos porque sencillamente Él decidió que tú y yo seamos sus hijos. Seamos su pueblo, seamos su familia. Y cuando Él decide eso, hermano, es por gracia, es por misericordia, es por su amor que decidió darnos todo lo que tenemos. Y no nos resta, hermano, más que adorarle, porque inclusive por eso, para eso fuimos diseñados. La Biblia nos enseña en Génesis que tú y yo fuimos diseñados para adorarle. Es parte de nuestro ADN y es parte de lo que tú y yo debemos de practicar, intensificar, de ponerle todo nuestro empeño, nuestras ganas, porque es Dios quien decidió que tú y yo adoráramos. Y no solo adoráramos como lo hacemos cantando, que es muy importante, es una expresión que todo cristiano no debe delimitar, hermano. Quiero que entiendas esto. A veces en algunos lugares limitan la adoración de la iglesia, pero no debe de ser así. Tú y yo debemos de adorar a Dios con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con todo nuestro ser. Para eso también Dios nos dio emociones, sentimientos. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos porque hay que ocuparlos, hay que utilizarlos de manera correcta, ¿verdad? Pero una de las formas de utilizarlos de manera correcta es adorar a Dios. Porque qué importante es que tú y yo podamos llorar, podamos clamar, podamos decirle a Dios, Señor, te amamos, te adoramos, y derramar nuestro corazón para Él, hermano, es fundamental. Y eso es algo que Dios anhela y es algo que tú y yo debemos de practicar constantemente. Amén. Muy bien, quiero que me acompañes a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. La Nueva Traducción Viviente dice así. Primera Tesalonicenses 5, 18. Sean agradecidos en toda circunstancia. ¿En toda qué? En toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Es decir, fue voluntad de Dios. Dios nos diseñó, es su plan, que tú y yo aprendamos a agradecerle a Dios en todo tiempo. No importa la circunstancia, no importa el momento, no importa si estás desanimado, no importa si tienes un problema, no importa si tienes una enfermedad, no importa si estás en escasez. Tú y yo tenemos que agradar a Dios y darle gracias por lo que Él ha hecho, porque esa es su voluntad. Repite conmigo, es su voluntad. Es voluntad de Dios ser agradecidos, que seamos un pueblo, hijos agradecidos. ¿Por qué? Porque eso nos conecta con el reino. Nos conecta con su tiempo, nos conecta con el kairos de Dios, nos conecta con el amor de Dios, nos conecta con su propósito. Y cuando tú y yo somos agradecidos, adoramos a Dios en todo tiempo, hermano, y no importa lo que está pasando, tú lo haces, tú te conectas al tiempo de Dios y sabes esperar cuando viene lo mejor para ti. Un ejemplo, Job. ¿Cuántos reconocemos que Job lo hizo? ¿Verdad? Estaba viviendo una dificultad que ni nos imaginamos, hermano, que vivió Job. Estaba viviendo todo lo que el hombre podía soportar de dificultad. Y sin embargo,
fue agradecido con Dios. Y entonces esa actitud le ayudó a estar en el tiempo de Dios, a estar en el propósito de Dios y lograr lo que Dios ya tenía estimado para él. Así que, hermano, por eso es muy importante que el cristiano adore. Por eso hay gente que te dice, hermano, usted ore a Dios, Dios va a hacer algo, ¿no? Ese es la costumbre del cristiano, ¿a poco no? ¿No? Esa es nuestra arma, la oración, la adoración. Tú ves a alguien enfermo, tú ves a alguien que no tiene, y tú vas y le dices, ora a Dios y adora a Dios, y Dios va a hacer algo, ¿verdad? Ese es parte de nuestro lenguaje como cristianos. ¿Sabes por qué? Porque eso te conecta con el propósito de Dios, te enchufas a lo que Él quiere hacer y puedes esperar lo mejor. Cuando tú tienes otra actitud, no de gratitud, sino de enojo, te dejas llevar por las emociones del momento y te hundes en depresión, en circunstancias, hermano, no aprendes a esperar el propósito de Dios. Pero si tú tienes esperanza, si tú tienes gratitud a Dios, si tú dices, yo le agradezco a Dios porque quizás ahorita ya no tengo trabajo, pero Dios me va a dar uno, porque Dios es bueno, porque Dios nos ama. Entonces te conectas al propósito de Dios y tarde o temprano va a llegar eso que tenía para ti. Amén. Muy bien. Bueno, yo no sé por qué tenía que decir eso, pero no era parte del mensaje. Y ya es parte del mensaje. Amén. Muy bien. Quiero contarte una pequeña anécdota. La anécdota de un hombre pobre. Quiero que escuches un poco porque nos refleja justamente la vida de cada uno de nosotros a veces en alguna circunstancia. Dice, un hombre pobre recibió un pan. Él agradecido le fue a decir al panadero. Pero el panadero le dijo, no me agradezcas a mí, agradece al molinero, quien hizo la harina. Así que él fue a agradecer al molinero, pero el molinero le dijo, no me agradezcas, agradece al agricultor, quien plantó el trigo. El hombre fue a buscar al agricultor, pero el agricultor dijo, no me agradezcas, agradece al Señor. Él dio el calor del sol, la lluvia, la fertilidad, el suelo, y por esa razón tienes pan para comer. ¿Por qué quería contarte esta historia, hermano? Porque es muy simple, es muy sencilla, ¿verdad? Es una anécdota muy pequeña, pero nos refleja justamente a veces nuestra vida, ¿verdad? Porque estamos en alguna circunstancia, en algún problema, pero de repente alguien te dice, oye, voltea a ver a tus hijos. Oye, voltea a ver la casa que tienes. Oye, mira todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y cuando volteas a ver y empiezas a mirar cada detalle, todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Agradeces quizás a tu jefe porque ha sido bueno, quizás a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, y dentro de todos esos agradecimientos llegas al origen y te das cuenta que todo fue un plan de Dios, ¿verdad? Todo fue que su amor estaba sobre cada uno de nosotros y nunca nos deja, hermano. Y ¿sabes qué? Es parte de lo que a veces tú y yo olvidamos hacer diariamente. Tú y yo debemos de tomarnos el tiempo. Ya he hablado yo de la importancia de poder meditar, la importancia de poder tomar un tiempo y sentarnos en la vida y poder darnos cuenta de todo lo que ha pasado alrededor de nosotros. Esa es una disciplina muy importante que tú y yo debemos de practicar. Hermano, hay gente que se le va el fin de año y se le va enero, se le va diciembre y se le va enero, hermano, y nunca meditó, ni en lo que Dios le dio, ni en lo que viene, ¿verdad? Llega febrero y se acabó las fiestas, ¿verdad? Vivió todo lo que tenía que vivir, pero nunca meditó. Y es importante sentarnos, tomar asiento en un lugar, ¿verdad? Y decirle a Dios, Señor, gracias por lo que has hecho, pero Señor, ¿qué me vas a mostrar? Esa actitud, hermano, nos ayuda a estar enfocados en el propósito de Dios. Y es parte de lo que tú y yo debemos de hacer, porque cuando hacemos eso, podemos ser agradecidos. Cuando alguien, hermano, se toma el tiempo de decirle a Dios, a ver, voy a sentarme y voy a mirar, en enero estábamos de esta manera, en febrero, ¿te acuerdas de mayo? ¿Verdad? ¿Qué ocurrió en junio? ¿Verdad? En octubre, ¿cómo estábamos en noviembre? Y ahora vemos la mano de Dios. Cuando tú tomas ese tiempo, hermano, entonces Dios ve un corazón agradecido en ti y tú puedes recibir más, porque dice la palabra, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho, ¿qué? Te pondré. Y todas las parábolas acerca de los sembradores y de los talentos tiene que ver con la gratitud. Tiene que ver con hombres que entendieron lo que Dios había depositado en su vida y tenían que cuidar, cultivar para lo que venía a sus vidas, hermano. Y yo en esta mañana quiero animarte a esto. Quiero que este mensaje nos lleve a profundizar
que tú y yo le debemos tanto a Dios, ¿verdad? Que necesitamos adorarle diariamente. Amén. Dale un aplauso a nuestro Dios. Amén. ¿Qué es la gratitud, hermano? Entonces, la gratitud o el agradecimiento es un sentimiento de deuda o de reconocimiento que se tiene hacia alguien de quien se ha recibido algo valioso. Ayuda en un momento difícil, un consejo útil o obsequio apreciado u otro tipo de beneficios. A las personas que tienen esto y lo retribuyen, a este tipo de sentimientos se les considera a las personas agradecidas. La gratitud es una actitud consciente y una forma de vida que implica reconocer, valorar y apreciar lo positivo en la vida diaria, ya sea pequeño o grande. Y quiero decirte algo, hermano, este mundo está empecinado en que tú no puedas agradecer los pequeños detalles, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos pasa? Es real. Estamos ahorita el 24, ya va a ser el 31, ¿verdad? Y hay gente que se siente muy mal por haber comprado una bufanda a alguien que amas mucho, ¿verdad? Y tú quisieras comprarle algo muy grande, ¿no? Quisieras tener carro para todos los parientes de la familia, ¿verdad? Una chamarra, quisieras comprar algo y a veces te sientes muy mal por lo poco que vas a dar, pero yo te voy a decir algo, hermano. Tú tienes que aprender a valorar lo poco que Dios te dio, porque eso que Dios te dio es mucho en el reino de los cielos. Un gran regalo, un gran abrazo, un momento de felicidad en un lugar, una palabra, hermano, puede hacer la diferencia en el ser humano. Y cuando tú aprendes a valorar esos pequeños detalles, aún los grandes, que esos estamos bien acostumbrados a agradecerle a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos hemos recibido cosas grandes? Y, ay, gracias, Señor, ¿no? Milagros, cosas hermosas. Y dices, gracias, Señor, pero también tú tienes que agradecer en lo pequeño, ¿verdad? Hay gente que de repente sana de la gripa, hermano, y no se toma el tiempo de decir, Señor, gracias, porque ya estoy bien. ¿Verdad? Tomamos todos esos tiempos, cosas pequeñas, hermano, como algo, como si Dios tuviera que hacerlo porque lo tuviera que hacer, ya es su deber. Y yo te voy a decir algo, hay que agradecer a Dios por cada pequeño detalle. Yo te invito a que este día, estos días, antes del 31, en tu casa, si se puede en tu casa, excelente, con toda tu familia, y si no, antes de ir al lugar a donde celebras, toma a tu familia, tómate un tiempo en tu comedor, en tu sala, agárrense de la mano y agradezcan por cada detalle que Dios hizo en este año. Porque si tú eres fiel, hermano, Dios te puede dar más. Y no lo hacemos porque nos va a dar más, hermano. Lo hacemos porque Él ha sido bueno. Porque qué necesidad. Yo estaba, al final no sé si me salga, hermano, yo estaba tronado el día de ayer. Porque estaba yo viendo un video, ¿verdad? Del nacimiento del Señor Jesús. Y justamente en el tiempo en que Jesús y María van, ¿verdad? Caminando en el desierto. Y todo lo que vivieron. Y yo estaba destruido, hermano. Estaba diciendo, Señor, ¿qué necesidad había? ¿Por qué lo hiciste? Y yo te agradezco por cada paso, por cada momento que ellos creyeron. Que tú naciste, enseñaste a tu iglesia, caminaste con tus discípulos, los amaste, diste cada paso con esa cruz. Yo estaba ahí, hermano, porque cuando tú aprendes a ser agradecido en cada detalle, no tienes una idea cómo terminas adorando a Dios. Y yo te invito a que lo hagamos en este tiempo, amén. La gratitud es parte de la cultura del reino de Dios, como te decía, se debe establecer dentro de la familia y la iglesia. Una iglesia que no practica la gratitud, hermano, no entiende el amor de Dios. Una familia que no practica la gratitud no comprende el amor de Dios. Tú y yo tenemos que practicarlo. Por eso tus hijos deben de dar gracias por todo lo que haces. Jóvenes, adolescentes, levanten su mano. Qué importante es agradecer por tu camisa, por tu chamarra, por tus tenis. No sabes cuánto cuestan los tenis, hermano. Ahorita yo fui por un regalo y dije, Dios mío, cuando yo me compraba tenis estaban muy rara vez me compro, o sea, la verdad no soy mucho de ir a compras, ¿no? Pero me tocó ir a comprar unos regalitos y me sorprendí de lo que cuestan los tenis. Yo dije, en la torre, ¿no? Yo he visto algunos que tienen buenos tenis y digo, qué importante es que se hayan tomado el tiempo. Mamá, muchas gracias. Porque
me fue mal en la escuela, ya voy ahí más o menos, y tú me has tenido paciencia, me has ayudado, ¿verdad? Matrimonios, levanten sus manos. Qué importante es agradecernos con matrimonios, ¿verdad? Porque a veces somos bien enojados los hombres, y cómo nos aguantan, hermano, ¿verdad que sí? Y las hermanas sí. Y qué importante es que agradezcamos cada detalle, porque es Dios ahí. Es Dios cuidando de cada uno de nosotros. Amén. Pero también nos encontramos a personas ingratas, ¿verdad? ¿Qué es la ingratitud? Es alguien que no puede tomarse el tiempo, no puede tomarse los sentimientos, las emociones, el pensamiento, las palabras para decirle a alguien gracias. Y eso es parte de una cultura que también se estableció en algunas personas. Es la imposibilidad de la valoración. Cuando alguien no valora, hermano, cuando alguien no se toma el tiempo de lo que costó, hermano, está siendo ingrato, hay que ayudarle. Eso es parte de lo que tú y yo debemos de cultivar en casa. Si tú ves que tus hijos, que alguien en casa es ingrato, tú tienes que sentarte con él y tienes que hacerle valorar todo lo que costó. A mí me encanta platicar con los abuelos. Yo platicaba con mi abuelo, mi abuelo vienen de Uruapan, ¿verdad? De allá vienen mis abuelos, y a mí me encantó platicar los últimos días con mi abuelo. Y no saben cuánto agradezco esas pláticas, porque terminé agradeciendo sus vidas, le agradecí a Dios por ellos, a mi mamá, porque ellos trabajaban en el campo, como muchos saben que sus padres también lo hicieron, y se vinieron a la ciudad, porque con 9 hijos, hermano, se fueron a vivir a un local donde esos de cortina, y abrían y cerraban, ahí vivían, ¿verdad? Todos en el piso, hacían de esas almohadas de chorizo, ¿verdad? Donde le metían un chorro de ropa. ¿Cuánto les tocaron esas almohadas, verdad? Estaban duras, hermano, duras, ¿verdad? Y ahí estuvieron y durmieron ahí, ¿verdad? Y se la partieron, hermano, por la familia. Y cuando tú escuchas todo eso, hermano, y agradeces sus vidas, y agradeces a Dios, puedes valorar lo que ahora tú haces y lo que otros hacen. Entonces es importante tener esa valoración. Repite conmigo, valoración. Dile al que está a tu lado, hay que aprender a valorar la vida. La gratitud, hermano, es un resultado de valorar la vida, de poder entender lo que tienes, de poder comprender lo que hay alrededor de nosotros, ¿verdad? Y hay una historia que nos refleja justamente esto que Jesús quiso marcar y que nos enseña totalmente acerca de la gratitud. Acompáñame a Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Dice la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, Lucas 17, del 11 al 19. Me espero un poco para que me vayan siguiendo con sus Biblias. También ya está en la pantalla. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro a tierra y a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que vinieron, los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, que tu fe te ha salvado. Esta es una historia sustanciosa acerca del agradecimiento, hermano. Dice el versículo 10, fueron sanados y limpiados. Sin embargo, leemos que solo uno vino y glorificó a gran voz y se postró. Me encanta lo que dice la TLA, dice, uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias a Dios. Gracias, Dios mío. Muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Y aquí, ¿por qué es sustanciosa? Porque te abre muchas preguntas. ¿Por qué solo uno vino y regresó? Si todos observaron el milagro, si todos escucharon a Jesús, todos eran leprosos. Todos caminaron hacia donde iban, todos habían sido limpiados, pero ¿por qué solo uno regresó? Hay muchas preguntas acerca de este tema, pero la primera es que quizás
este hombre sabía, la primera respuesta, perdón, de estas preguntas es que quizás este hombre sabía lo que era el agradecimiento. Porque qué importante es la cultura del agradecimiento. Porque quiero que entiendas al final de la historia lo que pasó. Este hombre no solo fue limpiado, ¿qué le pasó al final, hermano? ¿Alcanzó qué? Salvación, ¿verdad? Es decir, la gratitud te lleva a un nivel más alto en la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque permaneces. La gratitud te hace permanecer en Dios. No te hace ser desesperado, no te hace ser ingrato. Tú sabes reconocer y valorar lo que pasó Dios contigo y lo que tú tienes que hacer por su iglesia, por tu familia, por ti, porque Dios te ama. Por eso es importante la cultura de la gratitud. Seguramente este hombre, su familia le enseñó a agradecer. Le enseñó a decir gracias, le enseñó a hacer algo por los demás. Sabía, eso es lógico, hermano. ¿Por qué? Porque regresó. Él dijo, me sanó, yo tengo que hacer algo por ese hombre. Yo tengo que darle gracias. Y regresó, hermano, y número uno, lo primero que pasó es que tuvo un encuentro con Dios. Ahí va lo primero. Cuando tú eres agradecido, tú puedes encontrarte con Dios. Si tú tienes una actitud, esto es importante, hermano, si tú tienes una actitud de agradecimiento a Dios, tú vas a poder tener encuentros con Él. Si tú no eres agradecido con Dios, nada más vas a ser simpatizante del cristianismo. Por eso tú te encuentras a gente que dice, ¿tú crees en Dios? Sí, y sé quién es Jesús, y está muy padre, y todo. Y conocen mucho de la Biblia, hermano, pero no llegan al punto de avanzar en su fe. ¿Sabes por qué? Porque no agradecen. Ven a Jesús como un maestro, ven a Jesús como alguien que predicó muy bien, incluso como un profeta. Pero no reconocen en su vida lo que Él ha hecho. Y cuando alguien empieza con eso, hermano, empieza a tener un encuentro con Dios. Porque este hombre llegó, le agradeció, se arrodilló y robó la atención de Dios. Cuando tú eres agradecido, hermano, robas la atención de Dios. Porque tú le agradeces. Porque tú levantas tus manos, porque tú tomas un lugar en la mesa y agradeces por los alimentos. Qué importante es eso, hermano. Tomar el tiempo en la mañana, ¿verdad? Levantarte, decirle a Dios gracias porque tú has sido bueno, porque tengo un trabajo. Y entonces cuando empiezas con esa cultura de agradecimiento, hermano, de repente se te aparece el Señor, porque Él ve que tú le amas. La gratitud es una expresión de amor. Repite conmigo, la gratitud es una expresión de amor. Cuando tú aprendes a agradecer, tú expresas amor. Hay gente que es muy amable. ¿Cuántos conocen a alguien que es amable? ¿Y cuántos reconocen de esa gente que es amable? Mucho tiene que ver porque es agradecida, ¿verdad? Porque sabe agradecer, porque sabe reconocer, porque sabe valorar. Hermano, eso es fundamental en nosotros. Tú tienes que aprender porque tú te vas a encontrar con Dios. Este hombre, gracias a que regresó a agradecerle, robó la atención de Jesús y alcanzó la salvación. Y eso es parte de lo que tú y yo debemos de reflejar a este mundo, llevar gratitud. Porque cuando tú llevas gratitud a este mundo, hermano, la gente se va a salvar en el nombre de Jesús. Por eso, muchos que van al hospital a orar, muchos que oran por otras personas, lo hacen porque Dios lo hizo por ellos, ¿verdad? Y lo hacen con el amor que lo hicieron por ellos. Y eso hace que otros se conviertan. El avivamiento es gratitud. Repite conmigo, avivamiento es gratitud a Dios. Es pura gratitud. Es decir, es una iglesia, es un pueblo, son familias, son hombres agradeciendo a Dios tanto, derramándose con Dios por lo que ha hecho en sus vidas, y viene la unción para alcanzar a otros. La gratitud tiene poder en el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Lo contrario de la gratitud es el egoísmo, ¿verdad? El egoísmo nos alejará de los demás y del propósito de Dios. Escucha esta frase: la gratitud nos acerca a Dios y a los demás. El egoísmo nos dejará solos y lejos de su propósito. Lo voy a leer otra vez. La gratitud nos acerca a Dios y a los demás. El egoísmo nos dejará solos y lejos de su propósito. Por eso el mexicano es bien agradecido, Eso es parte, eso hay que reconocer. El mexicano es muy agradecido. De hecho, a veces exageramos en ello,
por eso nos hablan, no, la cultura del mexicano siempre es abrazar a los extranjeros. Y los extranjeros vienen mucho a México porque se les agradece mucho de lo que nos dejan y por todo, hermano, ¿verdad? Porque es una cultura de agradecer lo que otros han hecho por nosotros, pero debemos de llevar esa cultura y elevarla a Dios y debe de ser algo constante en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y versículo 19 dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Tu fe qué? Dos cosas importantes en la gratitud, la fe y la salvación. Si tú le agradeces a Dios, es una expresión de fe. Si tú no agradeces a Dios, no hay una expresión de fe en tu vida hacia Él. Solo es como un amuleto, solo ha sido como un momento en tu vida fugaz en donde Él te ayudó, pero si tú no tienes una constancia en la gratitud, hermano, dejas a Dios a un lado de lo que ha hecho en tu vida, hermano. Aunque lo ha hecho, porque lo hizo, ¿verdad? Él fue el que te llevó al lugar en donde estás, pero cuando tú no tienes gratitud a Él, ¿verdad? No reflejas tu fe. Es como si tú dijeras, bueno, algunas cosas las alcancé por mí mismo, ¿verdad? Algunas cosas las alcancé por mi propia prudencia e inteligencia, pero cuando tú todo el tiempo estás agradeciéndole a Dios, reconociendo su amor, su favor, su mano, haciéndole ver a tus hijos lo bueno que has sido con tu familia, los avances que has tenido en tu economía, todo lo que Dios ha hecho, hermano, entonces ahí, hermano, ahí es donde nuestra fe crece, se expresa, hermano. La gratitud es una expresión de fe que debemos de practicar todo el tiempo y por tanto viene la salvación. Si alguien es ingrato, no puede alcanzar salvación. Una clave del evangelismo y algo de lo que tú y yo debemos de orar por nuestra familia. Escucha esto. A veces la gente no alcanza salvación, hermano, porque no sabe ser agradecida. Todos los que estamos aquí, hermano, en algún momento reconocemos, alcanzamos a ver que Jesucristo dio su vida por nosotros y que no nos quedaba más que ponernos de pie en una invitación, en una reunión, o pasar al frente, o decirle a alguien, ¿sabes qué? Ora por mí, porque reconozco que me equivoqué y porque sé que ese hombre dio su vida por mí. La gratitud nos llevó a eso. Pero la ingratitud, hermano, no lleva a reconocer lo que alguien ha hecho por ti, por más que alguien lo hizo. Alguien ingrato, hermano, todos reconocemos a alguien ingrato. Quizás tú y yo fuimos en algún momento ingratos, ¿verdad? Y alguien te ayudó, alguien te dio, alguien te abrazó, alguien te aconsejó, ¿verdad? Estuvo ahí contigo y de repente lo dejaste, ¿verdad? No te diste cuenta de todo lo que hizo por ti. Y cuando de repente despiertas, tú mismo dices, me faltó ser grato con esa persona. Agradecer. Por eso, hermano, debemos de orar por las familias, por Texcoco. Ora por tus hijos, ora por tu familia, hermano, por aquellos que no conocen del Señor. Que la ingratitud se quite de sus corazones. Esa cultura, hermano, de no reconocer y valorar, eso lleva a la dureza del corazón. Por eso, hermano, si tú tienes hijos inconversos, alguien que no ha llegado al corazón del Señor, más bien el Señor no ha llegado a su corazón, hermano, ora por él para que entienda que debe de agradecer a Dios, de ser agradecido, hermano, porque cuando alguien entiende eso, es clave para su salvación. ¿Estás conmigo? Y entonces encontramos muchos testimonios acerca de la gratitud. Por ejemplo, Bartimeo, ¿verdad? Dice la palabra en Marcos capítulo 10, versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Algo que hace la gratitud también, hermano, es seguirle a Jesús. Algo que hace la gratitud es que alguien pueda reconocer lo que el Padre hizo en él y seguirle, ¿verdad? Y estudiar las Escrituras y venir a la iglesia y poder permanecer en Cristo porque sabe que de ahí viene la fuente de su salvación. Una cosa es ser salvo, hermano, y reconocer que Dios nos salvó, y otra cosa es ir a la fuente, permanecer en la fuente. Cuando tú eres agradecido, hermano, permaneces en el lugar en donde Dios ha sido bueno. Ahí es clave en la cultura de la iglesia hoy, hermano. Tienes que aprender a agradecer lo que Dios ha hecho en tu familia, contigo.
Y esa cultura te hace permanecer en ese lugar para amar a otros y para seguir extendiendo el reino de los cielos. Hoy tenemos una cultura de iglesia que tú y yo debemos de cuidar y debemos de soltar y debemos de avanzar, hermano, porque hay gente que es agradecida con Dios, alcanza salvación, pero de repente está en un lugar y luego ya se fue a otro lugar y ya no está en otro lugar, ahora se fue a la otra iglesia. ¿Sabes qué pasa ahí, hermano? Que no hay una cultura de gratitud. No valoramos lo que Dios hizo en momentos de gloria. Hermano, les decía yo en la reunión pasada, hace 15 días que estuvimos, me tocó predicar. Hermano, tuvimos la oportunidad de ver aquí gente sanar. Hermanos de Puebla, de otros lugares viajaron a este lugar. Dejaron sus camionetas, se fueron bien tarde, por ahí fuimos a predicar el domingo y estaban bien agradecidos. Hermano, no sabe qué temor de Dios da que te digan en la reunión, qué padre estuvo, gracias, ¿cuándo van a volver a hacer? Cambiamos, vimos milagros, que te cuenten testimonios de lo que pasó aquí. Y si tú y yo no agradecemos, hermano, Dios no puede hacer más por este lugar. Por eso debemos de agradecer lo que Dios ha hecho y expresar esa gratitud amando a otros, llevando el evangelio a otros. Amén. Muy bien, quiero solo ir terminando, ir cerrando este mensaje con algunas cosas que tú y yo debemos de practicar para ser más agradecidos. Dile al que está a tu lado, debemos de practicar la gratitud. Número 1, orar para ser agradecidos. Quiero que te des cuenta que a veces en el corazón, hermano, hemos detenido la gratitud. Por alguna circunstancia, a veces nos amargamos. A veces es cierto, hermano, en la vida del cristiano, es más, los salmos a veces nos reflejan esto. David nos refleja que a veces estaba triste, a veces estaba en tribulación, estaba en persecución. Los salmos nos reflejan mucho de la vida cristiana, las emociones de los hijos de Dios también. Pero todo el tiempo, hermano, todo el tiempo, en cada uno de esos pasajes, David agradeció. David terminó diciendo, pero tengo al Dios de mi salvación. Pero Dios está conmigo. O sea, todo el tiempo recordó, hermano, todo el tiempo agradeció, todo el tiempo le dijo a su Señor que Él era fiel y que Él estaba con Él y que amaba su presencia. Y eso es clave, hermano, para la vida del cristiano. No importa lo que estés viviendo, hermano, desahógate. De repente, si estás en dificultad, algo te está pasando, arrodíllate a Dios, llora a Él, abre tu corazón, pero termina diciendo, Señor, gracias porque tú me estás escuchando. Gracias porque tu mano está sobre mis hijos, sobre mi familia. Y cuando eso pasa, hermano, tú vas a permanecer fiel. Nunca tu fe va a menguar porque fuiste agradecido. Porque en toda circunstancia estaba Dios ahí. Una actitud de agradecimiento, hermano, siempre tiene a Dios en la ecuación, ¿verdad? Siempre Dios está ahí. Alguien que es agradecido con Dios sabe, no importa lo que pasa, está pasando circunstancias, pero ahí está Dios, ¿verdad? Y terminas, ¿verdad? Llorando o vienes a la iglesia y, Señor, aquí estoy. A lo mejor hasta sin ganas, pero yo sé que Dios algo va a hacer. Y cuando eso pasa, hermano, Dios nos va a salvar y nos va a dar la victoria. David incluso fue uno de los reyes que pecó, y pecó terriblemente. Pero su agradecimiento, hermano, le llevó a reconocer su pecado, lo llevó al volverse a levantar y ser el rey que siempre predicamos y amamos. Y reconocemos lo que hizo Dios con él, porque tuvo una actitud todo el tiempo de agradecer a Dios. Hermano, llevar el arca a la ciudad fue una actitud de agradecimiento. David, incluso cuando iba entrando al arca, hermano, a la ciudad, él bailó. Él hizo algo extraordinario, ¿verdad? Danzó, hermano, de manera extravagante, porque había un corazón de gratitud. Porque él sabía que Dios le amaba, él sabía que le iba a dar las batallas, e incluso, hermano, y quiero decirte esto, cuando tú tienes un corazón de gratitud y permaneces en él, como empiezas a ver milagros, la gratitud te va a llevar a tener una fe sobrenatural. Repite conmigo, la gratitud me va a llevar a tener una fe sobrenatural. Por eso Moisés, cuando llegó al mar,
Imagínate, hermano, estar con casi 1 millón de personas detrás de ti, esperando a ver qué haces, ¿no? Si ya se te acabó el camino. Y la única manera de poder él hacer caso y levantar las manos para que entonces se abriera el mar, hermano, eso ocurrió porque él estaba agradecido todo el tiempo lo que Dios hizo en su vida. La gratitud te lleva a una fe sobrenatural. Los discípulos, hermano, permanecieron en el aposento alto esperando al Espíritu Santo, su venida. ¿Quién iba a esperar eso, hermano? Si ya no estaba Jesús, ya había ascendido, hermano, ya se había ido de la tierra. ¿Por qué lo esperaron? ¿Sabes por qué? Porque nunca olvidaron sus palabras. Porque nunca olvidaron siempre, y esa actitud de agradecimiento les hizo permanecer en el fuego. Y entonces vino el Espíritu Santo, hermano. La gratitud te hace permanecer en el fuego. Cuando tú no tienes gratitud, hermano, te puedes secar, te puedes enfriar. La gratitud puede ser un arma de rescate, hermano, para cuando tú estás en dificultades, recuerdes que el Señor te ha sacado de las de atrás, ahora te va a sacar de esta también, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 2, deja el orgullo y cultiva la humildad. ¿Qué nos ayuda a ser agradecidos? Dejar el orgullo y cultivar la humildad. Salmo 10:4 dice así: el impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todos sus pensamientos es: no hay Dios. Lo estoy leyendo en la Biblia latinoamericana. El impío en la arrogancia de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es: no hay Dios. Cuidado con eso. Cuidado con eso. No importa, hermano. Usted agradezca a Dios. Dile que está a tu lado, dale un codazo. Siempre agradece a Dios. Para que se despierte también. Agradece a Dios, hermano. No importa. Hermano, yo sé lo que es que alguien te diga: échale ganas, ¿no? Ora a Dios, ¿no? Usted tenga fe, hermano. Véngase a la iglesia, ¿verdad? Me decía un hermano alguna vez: a mí cómo me daba coraje, pastor, que fueran a orar por mí. Me decían: véngase a la iglesia. Pues si no podía ir a la iglesia, pero me decían: vaya a la iglesia, ¿no? Pero yo le decía: hermano, es que esa gente, aunque son palabras que a veces ni comprendemos cuando le hablamos a alguien, es fe. Porque estamos agradecidos de lo que Dios hizo con nosotros. Y eso queremos llevarlo con alguien. Y al final, él reconoce que esas palabras le llevaron a la iglesia otra vez. ¿Por qué? Porque hay fe, hermano. Pero nunca niegue a Dios. La ingratitud, hermano, nos puede cegar de Dios. Hay gente que se enoja tanto, hermano. Hay gente que toma tanto rencor en la vida por lo que le está pasando que niega a Dios. Llega un momento en que dice: no, a mí Dios no me ayudó. ¿Cuántos han escuchado o hemos dicho eso? A mí Dios nunca me ayudó. Yo fui a la iglesia, yo estuve orando, estuvieron orando por mí, venían a mi casa, pero yo nunca vi la mano de Dios. Y eso te seca. Pero cuando tú dices: no importa, pues de repente como que ya me dieron un diagnóstico y pues la verdad está difícil, pero yo me voy a agarrar del Señor. Porque Él me ha dado cosas grandes, es decir, valorar el pasado, valorar el presente y creer en el futuro en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. ¿Cuál es el antídoto, hermano? La humildad. Dice la palabra: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso en sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Uno de los sermones más increíbles de la historia, donde hay más fe, es el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y cuando tú lees las bienaventuranzas, hermano, es bien sorprendente, porque Jesús les dice ante las adversidades: ten fe, ¿verdad? O porque les dice: a los que lloran recibirán ¿qué? Consuelo. Y la gente así como que dice: bueno, pues sí, ¿no? Pero ahorita ¿quién nos va a ayudar? ¿Qué va a pasar? Y sin embargo, hermano, es uno de los sermones más importantes de la fe en el cristiano. ¿Sabes por qué? Porque hay una actitud de gratitud en ello. Dios les llevaba a contemplar a Dios por lo que iba a hacer, ¿verdad? Porque ¿quién enjuagará sus lágrimas? El Señor.
Todo el tiempo, cada uno de las bienaventuranzas era Dios hará. Mantente firme, agradécele a Dios, su salvación está aquí. Y cuando alguien alcanzaba a conectarse con eso, hermano, podía ver más allá y conocían al Señor. Ahí está Nicodemo. Alcanzó salvación, fue a ver al maestro por la noche porque reconoció el mensaje, porque se conectó, porque fue agradecido con la palabra que necesitaba en ese momento. Hermano, tú no sabes cuántas personas se quedan en las campañas evangelísticas, en eventos de salvación, porque no alcanzan gratitud. Están recibiendo palabra, están siendo tocados por Dios con la palabra, hermano, pero no se ponen de pie. Dicen no, y no. Pero el que dice, reconozco que estoy siendo tocado, reconozco que Dios está hablándome y se pone de pie, alcanza salvación. La gratitud te trae salvación y la gratitud quita el orgullo de tu vida en el nombre de Jesús. Número 3, abre tus ojos. No hay más ciego, como dice el refrán, que aquel que no quiere ver. Pudiéramos decir, no hay más ingrato que aquel que no quiere ver todas las formas en las que Dios le ha bendecido. Cuando tú abres tus ojos, hermano, cuando tú le dices a Dios, muéstrame lo que has hecho en mi vida. Muéstrame, Señor, cuánto has hecho por mí, por mi causa, por mi familia, por mis hijos. Él te lo va a empezar a mostrar, hermano, y va a traer más fe a tu vida de la que tú tenías. Ora a Dios y dile, Señor, abre mis ojos a la gratitud. Repite conmigo, Señor, abre mis ojos a la gratitud. Que sea una oración este 2026 también, hermano. Señor, abre mis ojos a la gratitud. Abre mis ojos. Déjame ver lo que tú has hecho. Déjame contemplar. Dile a mis hijos lo que tú has hecho con nosotros. Si tú le dices a tus hijos y tus hijos como que no te escuchan, dile a Dios que le abra sus ojos. Que le permita observar cuán hermoso ha sido con la familia en el nombre de Jesús. Número 4. Cambia la forma de ver la vida. El agradecimiento te hace ver la vida de diferente manera. Ahí está el reporte de Josué y Caleb, ¿se acuerdan? Porque ellos regresaron con una actitud diferente. Es exactamente la misma historia de los leprosos. Regresaron y dieron un reporte diferente. ¿Sabes por qué? Porque eran agradecidos con Dios. Porque ellos no estaban viendo el momento. Ellos estaban viendo ¿qué? Todo lo que Dios había hecho anteriormente. Si tú tienes esa capacidad, hermano, nunca se te va a acabar la gratitud en Dios. Estos hombres sabían que había gigantes. Dice la palabra que cargaron, ¿qué cargaron en sus manos? Exactamente uvas, ¿verdad? Unas ubotas. Cargaron, o sea, vieron gigantes, hermano. En la Biblia se habla de gigantes. Los Nefilim, hay como tres gigantes, 3 familias de gigantes que la Biblia habla. Y uno de ellos eran estos, eran gigantes. Y llegaron, ¿tú crees que no le tenían miedo a los gigantes, hermano? ¿Tú crees que Josué y Caleb no llegaron a pensar que les podían ganar los gigantes? Claro que sí, pero no se enfocaron en ello. Se enfocaron en todo lo que Dios había hecho anteriormente. Y cuando observaron eso, hermano, ellos podían decir, Dios va a hacer algo en el nombre de Jesús. Dios lo va a hacer. Nos va a dar la victoria, nos va a dar esas tierras, vamos a llegar a conquistar. Y la gratitud te lleva a una actitud de conquista, a una mentalidad de conquista, porque tú puedes alcanzar a más, porque tú puedes ir a más. Esta iglesia es eso, hermano. Estábamos en un lugar pequeño y la gratitud nos está llevando a un lugar más grande. Y la gratitud nos va a llevar a un lugar todavía más grande en el nombre de Jesús. Pero es la actitud de agradecer, de contemplar, de valorar, de decirle, Señor, gracias. Y la fe se afirma en mi corazón para lo que viene. Amén. Proverbios capítulo 30, versículos del 8 al 9 dice la palabra. Proverbios 30, del 8 al 9, nueva traducción viviente, dice, primero ayúdame a no mentir jamás. Le dice justamente aquí en los proverbios, el sabio, ¿verdad? Salomón dice, primero ayúdame a no mentir jamás, le decía Dios. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer. Escucha yo estaba meditando en este proverbio y es bien sabio, hermano.
¿Qué sabiduría encuentras aquí? Dice, dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir, ¿quién es el Señor? Y si soy demasiado pobre, podría robar y ofender el santo nombre de Dios. Es decir, dame lo justo. Solamente puede hacer alguien eso, alguien que es agradecido con Dios. Alguien que puede reconocer que no se debe de salir de su corazón, que su vida debe de permanecer con el Señor porque Él ha sido bueno. Y no importa lo que venga, dice, no importa si no soy rico, no importa si llego a ser pobre, no quiero ninguna de esas cosas. Lo que yo quiero es permanecer en tu corazón. Esa actitud, hermano, le lleva al hombre a permanecer en la fe del Hijo de Dios. Por eso vemos mucha gente fluctuar en la vida cristiana, porque vemos que le va bien y oramos por él y dice, Señor, he visto la gloria, ahora mi negocio está avanzando. Pero de repente pasa que viene la escasez y hay gente que abandona el barco, ¿verdad? De repente dice, no, ya, yo iba a una iglesia, yo iba así, hacia el otro, pero de repente me agoté. ¿Sabes por qué? Porque te faltó gratitud. Porque te faltó entender que Dios ha sido bueno y que tarde o temprano te alcanzará su mano otra vez. Amén. Proclama gratitud. Dice el Salmo 103, versículos del 1 al 2, que todo lo que soy, alabe al Señor. Pónganlo, por favor. Salmo 103, versículos del 1 al 2 dice, que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón, alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. ¿Todas las qué? Que hace por mí, que no se me olvide. Repite conmigo, que no se me olvide. Cuando tú no olvidas las cosas, hermano, tú puedes reaccionar en fe. ¿Cuántos de nosotros reconocemos? No somos así, pero reconocemos cuando tú has ayudado a alguien y responde. ¿Cuántos nos ha pasado eso? Y Dios te habla y te dice, es que reconoció lo que tú hiciste antes por él, ¿verdad? Y te das cuenta que es una actitud de agradecimiento, porque alguien recordó, porque alguien se acordó, porque alguien valoró, hermano, lo que alguien hizo por él en su momento. Eso es una actitud de gratitud a Dios. Tienes que valorar lo que Dios hizo. No te puedes quedar pasivo. Tienes que levantar tu voz, tienes que proclamar su nombre, tienes que levantar en alto lo que Dios ha hecho, hermano, porque eso alabará al Señor y alcanzará a otros y traerá avivamiento a tu vida. La gratitud, hermano, hace tantas cosas en nosotros. Enciende corazones, enciende otros corazones, trae fervor a la iglesia, trae una actitud de fe hacia los demás, porque el agradecimiento, hermano, es el corazón de la iglesia diciéndole a Dios, gracias, porque tú eres bueno. Hermano, nunca se te olvide agradecer a Dios por algo, que sea tu actitud todo el tiempo. Y por último, recordar la cruz y su nacimiento. Ese debe ser un estandarte en la vida de los hijos de Dios. Repite conmigo, recordar su nacimiento y la cruz. Cuando alguien tiene eso aquí, hermano, llega bien alto. Billy Graham decía esto. Cada vez que yo me paraba, ese hombre se paró delante de millones de personas, hermano. Igual que Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, por ejemplo, alcanzó casi 90 millones de personas en África. Y los dos coincidían en algo muy importante. Cada vez que se iban a subir al escenario, hermano, tenían nervios. Imagínate ver a tanta gente, hermano. Lo que decías ahí iba a aparecer en todos lados. Y ahora que hay celulares, no, hombre, hermano. Olvídese. Imagínense los nervios. Pero cada vez que iban a subir, dicen que cada vez que iban a subir esos escalones del escenario, se acordaban de su nacimiento y de la cruz. Y eso, hermano, les hacía ser bravos en el escenario. Les hacía hablar las palabras que Dios les había dicho y recordar con amor al Salvador. Yo quiero cerrar
agradeciéndole a Dios. El día de ayer estaba yo, si pueden poner el video y saca. Muchos agradecemos la cruz. Es lógico. Fuimos salvos por ese sacrificio, por ese momento de gloria. Él dio su vida por nosotros. Pero ¿sabes algo? Nos hace mucha falta agradecer a Dios por su nacimiento. Porque Él vino a esta tierra, hermano, sin necesidad de estar aquí. Envió a su Hijo. Su Hijo vino a esta tierra, hermano, y dio su vida por nosotros. Dice Lucas, capítulo 2, versículo 17. Y yo ayer estaba desmoronado por esto, porque dice la palabra que caminaron José y María y que no encontraron una habitación en los mesones. Otros versículos dicen que no encontraron un lugar en donde tener a su hijo. Y cuando yo oraba eso, yo estaba meditando y yo veía cómo era difícil esa noche para ellos. Me metí un poquito más a comentarios bíblicos y dice que en la noche donde llegaron había una celebración. Y ese lugar, que era un lugar muy pequeño, se habían acabado los hoteles. Ellos llegaron a prisa, ya ella con algunos dolores de parto, y tocaban los lugares y no había lugar donde quedarse. Y yo le decía al Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué necesidad había de enviar a tu Hijo a esta tierra y padecer por amor a nosotros? Obviamente era una oración desesperada, ¿no? Porque lo hizo por amor. Pero muchas veces no agradecemos a Dios lo que costó, hermano. Estaba leyendo un poco más. Y dice la historia, las crónicas históricas, que donde llegaron a los mesones, había unos establos, porque de ahí sacaban los alimentos para los hoteles. Sacaban la leche, sacaban el pan, todo lo que podían darle a los que se quedaban estaba ahí. Y era un lugar muy sucio. Era un lugar en donde, como una cocina, hermano, donde estaba todo revuelto porque estaban sirviendo. Y llegaron a un mesón y tocaron la puerta y uno le dijo, lo vio con su necesidad y les dijo, está bien, quédense en el granero. Y les dieron, lo dice la palabra, hermano. Y se quedaron en un granero, hermano, en un establo. Y ahí encontró un lugar, José, en donde acostar a María para que pudiera tener a nuestro Salvador. La historia de nuestra salvación, la historia de estar tú y yo aquí, hermano, es el sufrimiento del Hijo de Dios, que vino una noche a un lugar inhóspito a dar su vida por nosotros. Y cuando tú y yo vemos eso, hermano, no nos queda más que agradecer. No nos queda más que decir, Señor, muchas gracias, porque esa noche fría, tú pasaste una noche fría para que nosotros, todos los años, cada noche de 24 de diciembre, podamos estar con la familia, celebrándote a ti con comida, con comodidad, teniéndote a ti en el corazón. Y yo le decía a Dios, Señor, queremos ser una iglesia agradecida. Queremos ser hijos agradecidos. Queremos ser los hijos de Dios que te agradecen con todo su corazón y se derraman para ti. Yo quiero terminar orando, pero quiero que te pongas de pie. Yo quiero que tú tomes un tiempo, hermano, conmigo de agradecimiento. Yo no sé lo que Dios haya hecho en tu vida, lo que Dios haya hablado, te haya dado, no sé. Cada quien tiene mucho que agradecer a Dios. Y yo quiero que en estos minutos que nos restan, hermano,
para terminar esta reunión, le podamos decir a Dios, gracias. Porque no nos merecíamos tu salvación. Tu gracia es inmerecida. Pero tu amor llegó porque tú miraste misericordia a nosotros. Quiero terminar orando así, pero quiero que miren un poco un video. No refleja todo ese momento, ese pasaje, pero seguramente nos hablará de lo que fue esa noche para María y José y nuestro Salvador. Adelante. ¿Se pueden apagar la luz? Repítelo, por favor, repítelo. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu nacimiento. Señor, porque lo más difícil, Dios, lo pasaste tú. Desde tu nacimiento hasta la cruz. La pobreza, la adversidad en tu nacimiento y las heridas, el dolor en tu fallecimiento, Padre, nos dieron salvación. Padre, gracias. Cierra tus ojos. Gracias, Dios. Porque ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería, Señor, de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi vida, Señor, si tú no hubieras nacido en esta tierra? 400 años, Dios, dice tu Biblia, tu palabra, que no había profecía. Del Antiguo Testamento al Nuevo no había nada. Había un silencio. Pero tu Hijo se derramó por nosotros. Gracias, Dios. Levanta tus manos. Dile a Dios ahí donde estás, Padre, gracias, Señor. Porque todo lo que soy, todo lo que es esta iglesia, Padre, todo lo que hemos vivido hasta aquí, Señor, en cada paso has estado tú ahí. En el hospital, Señor, en la escasez. En cada lugar, Señor, has estado ahí. Gracias, Dios, porque tú pasaste todo lo difícil para que cada uno de nosotros, Dios, alcanzáramos salvación. Pero nuestra vida fuera diferente, sea diferente, Dios. Gracias. No hay palabras, Señor. No hay nada, Dios, que podamos hacer más que adorar tu nombre, más que servirte, más que derramarnos, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Si estás ahí con tu esposo, tu esposa, abrázalo, tus hijos, acércate ahí. Es un tiempo con Dios. Está aquí el
El Señor está aquí, hermano. Él nos ama y nos ha acompañado en estos días. Somos una iglesia que hemos vivido su presencia. Lo vimos en la mañana, en la adoración aquí, en este momento. Él nos ama. ¿Por qué no le dices a Dios con tus palabras: gracias, Dios, por mis hijos, por mi familia? Acércate con ellos, abrázalos. Dile: Dios, gracias por ellos. Abraza a tu mamá, abraza a tus hijos, ahí están. Tómalos de la mano a tu matrimonio. Dile: Dios, gracias, porque eres fiel, Señor. Gracias, Padre, porque esta tierra nunca fue la misma a partir de tu nacimiento. En ese pesebre, Dios, en ese lugar tan sucio, Padre, en medio de animales, en medio de la pobreza, tú decidiste llegar a esta tierra, Dios, para romper todo paradigma, Dios, para decirle al mundo: yo vengo por su corazón, yo vengo porque les amo, no me importa nada más. Y Señor, en esa misma actitud, Padre, nosotros venimos a ti, Padre. Reconocemos, Dios, lo que tú hiciste por nosotros, y no nos va a importar, Padre, lo que venga. El desafío, Señor, que pueda venir sobre nuestra vida, vamos a estar ahí contigo, Dios. Porque así, Señor, como tú diste tu vida por nosotros y no nos dejaste, Padre, así no te vamos a dejar. Ahí vamos a estar, Padre, ahí vamos a estar para ti. Ahí vamos a estar para ti, Señor. Te amamos, Dios, te amamos. Ven, Señor, ven y haz con nosotros, Señor, lo que tú tienes que hacer con nuestros hijos, con nuestra familia, Padre. Que podamos ser